Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la escuela dominical. Nos encontramos en el tercer domingo de octubre y continuamos con los estudios que llevamos. Les invito a orar para iniciar. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por la bendición que nos concedes en esta mañana de estudiar tu palabra, Señor, de encontrar en ella enseñanza que tú tengas para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes y que pongas en nuestros corazones una decisión para obedecer esa palabra, hacerla conforme es tu voluntad. Seguimos pidiéndote muy especialmente, Señor, por aquellos hermanos, amigos nuestros, Señor, personas que conocemos y aún aquellas que sin conocerlas están padeciendo por causa de enfermedad, Señor, a quienes están en los hospitales, Señor, darles una restauración pronta, Señor, que puedan recobrar su salud. Y sé con cada uno de los que estamos en esta hora, Señor, participando en esta clase de escuela dominical. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra clase, hermanos, en este día lleva por título Dios nos salva y nos hace nuevas criaturas. Y hay una verdad central, como cada domingo se las mencionamos, y esa verdad es que la Biblia nos enseña que hay un gran contraste entre la vieja naturaleza humana y la nueva naturaleza en Cristo. Son dos situaciones totalmente contrarias. Toda la carta de Efesios, que es la cita que vamos a estudiar el día de hoy, pudiera ser la base para el estudio de esta mañana. Por cuestiones de tiempo y de espacio, pues solamente veremos los versículos que están comprendidos en el capítulo 4, verso 17, al capítulo 5, verso número 2. Pero haría bien cada uno de ustedes en dedicar un tiempo para estudiar esta carta, porque realmente hay un mensaje para nuestra generación en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dios en Cristo nos salva y espera que vivamos una vida nueva, una vida consecuente con el ser nuevas criaturas. Y el desafío de nuestro tiempo a los cristianos es que reflejemos a Jesucristo en nuestra vida. Cuando alguien se convierte a Cristo, ha de despojarse de su vida antigua, así como se despoja de una prenda que ya no va a usar más adelante. Y en el creyente conviven dos naturalezas. La vieja naturaleza, caracterizada por una vida guiada según las propias inclinaciones, sin Cristo, y la nueva naturaleza que es en Cristo, buscando tener el dominio de la vida del cristiano. Estas dos naturalezas están en una constante lucha. Ahora la pregunta es, ¿quién ganará en esta lucha? El mismo cristiano es quien decide quién se llevará el triunfo de dominar su vida. Si lo domina su vieja naturaleza, sigue practicando los hábitos de su vida pasada. O si le permite al Espíritu de Dios que le guíe y tenga libertad para actuar en él, entonces le cede el trono a la nueva naturaleza. El punto número 1, como todas las lecciones, son 3 puntos, lleva por título Exhortación a romper con la vida de pecado. Exhortación a romper con la vieja vida del pecado. Y la lectura de esta porción de la lección la encontramos en Efesios 4, versos 17 al 22. Efesios 4, versos 17 al 22, que lo voy a leer y léanlo ustedes ahí en sus casas. Dice la Escritura:
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios se divide en dos grandes secciones. La primera contiene asuntos doctrinales, que está incluida en los capítulos del 1 al 3. Y la segunda parte presenta asuntos de conducta, los versos 4 al 6. Y los versículos que estudiamos hoy tratan de aspectos morales del estilo de vida práctico del cristiano. Por causa de que ahora hemos nacido en Cristo a una nueva vida, nuestra conducta expresada con la palabra conduzcáis, del verso que leímos, debe ser diferente. Tiene que dejarse ver el cristiano que es diferente. Hemos de conducirnos de una forma distinta. El verso 18 muestra tres causas de la inconducta inmoral de los paganos. Dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahí es una razón por la causa de ese comportamiento inmoral. Como decía Pablo en Romanos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada. El entendimiento está nublado, está entenebrecido como causa de esa conducta inmoral. Pero por otra parte, también dice Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Las personas que están sin Cristo, pues están alejados de la vida de Dios y están muertas, sin vida espiritual. Y en tercer lugar, otra causa del comportamiento inmoral, pues es debido a la dureza del corazón, dice el verso 18, por teniendo el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay y por la dureza de su corazón. Son totalmente insensibles y en cualquier influencia buena, pues realmente no la perciben. Están encallecidos por el pecado. Realmente aquellos que están alejados de Dios, hay una degradación creciente y continua. Esto es lo que causa estar alejados de Jesucristo. Totalmente duros de corazón, insensibles, alejados de Dios, entenebrecido su pensamiento. Pero el verso 20 dice, pero vosotros no habéis aprendido así. La razón por la que los cristianos no debemos vivir como los incrédulos es precisamente porque tenemos una enseñanza diferente. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así. Y esa enseñanza diferente es lo que hace la distinción y debe hacerse la diferencia.
por la verdad que está en Jesús y nos enseñó, es que nosotros mismos estamos para ser cambiados, todo nuestro ser y no solamente nuestros actos, por causa de la enseñanza de Jesucristo. Y al viejo hombre no solamente hay que cambiarle de traje, de vestimenta, tenemos que despojarnos totalmente de ese viejo hombre, tenemos que desvestirnos de ese viejo hombre. Tenemos que sacudirnos del dominio del viejo hombre y declararnos muertos y crucificados con Cristo. Y ese despojarnos debe ser un acto diario, como es la búsqueda también de una vida que exprese a Jesucristo. Pero esto es un acto de todos los días, un acto de búsqueda constante. El punto número 2 de la lección la encontramos en Efesios 4, 23 y 24 y lleva por título La exhortación a vestirnos del nuevo hombre. Y dice Efesios 4, 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Al darnos cuenta de que estamos muertos en Cristo, se nos pide una renovación en nuestra mente. Dios ofrece también obrar en nosotros si por nuestra parte nos sometemos a su señorío y a su disciplina. Esta renovación es parte del proceso del acto salvador de Dios. Dios es quien va a renovarnos si se lo permitimos. Este acto de renovación no es algo nuestro que proceda de nosotros. Es parte de ese proceso salvador de nuestro Dios. Dios quiere que vivamos adecuadamente relacionados con nuestro prójimo como consecuencia de una vida correctamente relacionada con Dios. Esta es la voluntad de Dios, que estemos en buena relación con los demás, pero esto es fruto de una buena relación con Dios. No puede suceder de otra manera. Recordemos que somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que ya Dios preparó de antemano, para que andemos en esas buenas obras que Dios ya ha preparado de antemano. Y continuando con la lectura de Efesios 4, del verso 25 al 5:2, encontramos el tercer punto de esta lección, que dice de la siguiente manera. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. En esta porción encontramos una lista de prácticas, cosas que evitar
y actitudes con las cuales contrarrestar esto que Dios quiere que evitemos, o que propiamente pecados que debemos de evitar. Entonces hay el apóstol Pablo, escritor de esta carta, enumera una lista de pecados que debemos evitar y una serie de virtudes que tenemos que desarrollar. En primer lugar, tenemos que evitar el pecado de la mentira. Debemos repudiar todo aquello que implique hablar con falsedad o con falta de sinceridad. Dice el verso 25, desechando toda la mentira. Y al desechar la mentira, pues no debemos dejar un hueco en nuestras actitudes, sino tenemos que desarrollar una virtud que implica entonces hablar verdad. Y hablar verdad porque es muy destructor el efecto que causa la mentira entre los miembros de la iglesia, entre los miembros de la familia, entre los miembros de cualquier grupo del que formemos parte. Ahora, como creyentes en Jesucristo, como aquellos que hemos recibido una vida nueva, es inconcebible que nos faltemos a la verdad entre unos y otros. Otro pecado que debemos dejar de lado es el que dice el verso ahí 26. Dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, un pecado que hay que dejar es el enojo. Ese enojo que lleva a una ira incontrolable, porque ese enojo, esa ira, conduce definitivamente al pecado. Ahora, por otra parte, es conveniente mencionar que la ira o el enojo es un impulso natural y no necesariamente pecaminoso. Cristo mismo sintió ese sentimiento cuando se violentaban las acciones en el templo. Hay situaciones en la vida que nos provocan ese enojo. Pero el problema no es enojo, sino qué hacemos con ese sentimiento. Airarnos descontroladamente da lugar al diablo y siempre trae ruina. Mientras que si ese enojo no permitimos que se ponga el sol sobre él, como dice el verso, entonces no permitiremos que ese enojo llegue a la noche y mucho menos al día siguiente. Hacerlo de otra manera provoca que se convierta en resentimiento. Entonces, por eso esta exhortación a que no se ponga ese enojo que en un momento dado puede llegar a nuestra vida de una forma muy natural ante las injusticias que muchas veces se viven, pero no permitir que se almacene, no permitir que se guarde y llegue a convertirse en resentimiento. Proverbios designaría a este acto como un dominio propio. Hacer esto es dominarse y dominar el propio ser y no permitir que el enojo tenga la victoria. Ahora sigue la lista de pecados que hay que abandonar y dice el verso 28, el que hurtaba no hurte más. El hurto, el robo es algo que está prohibido desde el libro de Éxodo, allá en los 10 mandamientos. Entonces, pues es por demás conocido que esto no es algo que agrade a Dios. Y hay entonces una virtud con la cual hay que contrarrestar este hecho, este acto pecaminoso. Y dice el verso 28, el que le hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. El trabajar con las manos y hacer lo que es bueno mediante el trabajo
provee dignidad al hombre en general. Y la razón de este trabajo no es solamente para cubrir las necesidades de su propia vida. Dice el verso 28, para que tenga para compartir con el que padece necesidad. La razón del trabajo no es solamente cubrir nuestras propias necesidades o lo que pudieran ser nuestros antojos o nuestros gustos. La razón de hacer algo con nuestras manos, con el conocimiento que Dios nos ha dado, es para cubrir inclusive las necesidades de alguien más, para tener, para compartir con los demás. De esa manera se hace la obra de la iglesia, de esa manera se sostienen a los necesitados, de esa manera se agrada a Dios, porque se provee dignidad al ser humano al trabajar y somos instrumentos de bendición para otros que posiblemente estén en condiciones más desfavorables. Pero también sigue hablando el verso 29 de otro pecado que hay que dejar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra obscena debe salir de nuestra boca. Y aquí Dios está llamando a cuentas al creyente, al que le ha sido entregada la vida nueva, en su manera de hablar. Dios nos llama a cuentas sobre nuestra manera de hablar. Y la virtud para desarrollarse, a diferencia de no hablar palabras obscenas, pues es hablar palabras de edificación. Dice el verso, sino que sea buena, sino la que sea buena, la palabra que sea buena para nuestra edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es solamente posible cuando amamos a las personas, cuando tenemos sabiduría, cuando nuestra mente está saturada de las palabras de Dios. Entonces, la palabra compartida con los demás tiene que ser de edificación. Si es algo que no edifica, mejor ni decirle. Ahora, algo que termina cerrando, una verdad que termina cerrando esta porción que leímos es que fuimos sellados con el Espíritu de Dios en el acto de nuestra conversión. Cuando hemos recibido a Jesucristo, cuando hemos hecho esa profesión de fe, fuimos sellados con el Espíritu y este sello es garantía precisamente de la salvación que el Señor nos da. Pero también conlleva la responsabilidad de no entristecer al Espíritu. Ahora, todos los pecados pueden ser evitados, dice el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Todos esos pecados pueden ser evitados, pero también todas las virtudes pueden ser conquistadas cuando seguimos el ejemplo de nuestro Padre Dios. Y tomamos como ejemplo el perdón que nos otorga como máxima expresión de su amor. Ahí está la capacidad para nosotros poder también conquistar esas virtudes. Aprender de esa expresión de amor a través del perdón que otorguemos a los demás. Ahora, la norma y el desafío para poder vivir en esta dimensión es imitar a Cristo e ir creciendo a la medida de la estatura de Cristo. Ahora, esa imitación hará un contraste entre la vida vieja, entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y esta es la consigna, este es el desafío. Si hemos sido salvados por Jesucristo, si hemos reconocido nuestra condición delante de Dios, como hemos visto en las lecciones pasadas, que el Señor nos salva por amor y nos salva por Jesucristo y nos da la oportunidad de reconocer nuestros pecados y arrepentirnos, invitarle a vivir en nuestro corazón. Entonces ahí se opera el proceso de conversión, en donde somos ahora esa nueva criatura, donde todas esas cosas viejas ya pasan y son hechas nuevas todas las situaciones de nuestra vida. Ahora, a la vida cristiana que recibimos al recibir a Cristo en nuestro corazón, pues tiene normas muy altas, y para poder vivir a la altura de ellas, debemos mantener sin claudicar nuestra imitación de Dios por medio de Jesucristo. No olvidemos nunca que Dios nos salva y nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la única manera de poder vivir la vida cristiana en la dimensión que el Señor espera de nosotros es que nuestra mirada esté fija en Jesucristo, que no claudiquemos en imitarle, en alimentarnos de Él, en seguir su camino, buscar su rostro y hacer que esa salvación de la que hemos sido objeto sea una realidad y una experiencia de vida cada día. El buscar su rostro, el buscar el camino que nos muestra para poder seguirlo y sobre todo para imitar a Dios a través de Jesucristo. Dios les bendiga.